Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos amigos que nos siguen cada 15 días a través de este hermoso tiempo que pasamos llamado Sinergia, cuando nos reunimos y damos gracias a Dios por estar juntos, reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, agradecidos de su bondad, de su misericordia, de su gracia benevolente para con nosotros, y contentos de volver a reencontrarnos en vivo y en directo hoy con formación completa, con arquero, delantero, mediocampistas, con todo el equipo ahí preparados. Ya nosotros jugamos ya en los cracks, en la antigua, de los viejos tercios. Así que nada, contento de saludarles, saludar a los que están en las diferentes plataformas, la radio, Facebook y otras plataformas. Agradecidos también de la oportunidad que nos concede Dios, que el internet esté estable. La última vez tuvimos algunas preocupaciones ahí con el internet que estaba fallando, pero hoy esperamos que todo funcione de la mejor manera. Quiero partir esta tarde diciéndole que estamos transmitiendo de Villa Alemana, Chile, y la temperatura actual es 17 grados en la zona de Villa Alemana, parecida a la ciudad de Quilpué. No sé cómo está en Phoenix y en Los Ángeles, pero ya nos van a informar nuestros mentirólogos del tiempo. Como le decimos acá en Chile a los mentirólogos del tiempo. Bueno, saludamos, por supuesto, con nuevo peinado, nuevo look, a nuestra hermana queridísima Iliana Velázquez. Iliana, ¿cómo estás? Hola, pastor, muy bien. Adiós, gracias. Aquí compartiendo el enlace y pues muy contenta de estar aquí de nueva cuenta. Lista para descubrir nuevas cosas, aprender junto a ustedes. Y pues bueno, ahora sí que aquí lista para leer los comentarios de las personas que lleguen a hacer. Y bueno, aquí invitándoles para que compartan la transmisión, para que nos escriban sus comentarios, preguntas, y aquí daremos voz a ellas. Pues contento de verle. La neta que sí. Bueno, ya ustedes ven el sonsonete de nuestra hermana, ella es mexicana. Así es. Mexicana de México. Sí. Bueno, contentos. Hoy saludamos también a nuestro queridísimo amigo que está por allá por Phoenix, Arizona, una zona bien helada de Estados Unidos, Misael Riquelme. ¿Cómo estás, Misael? Gusto saludarte. Gracias, Andrés, y un saludo a Iliana, a José, a Osvaldo. Siempre es un gusto poder reunirnos en esta sala virtual y desde aquí poder compartir la palabra del Señor. Creo que es lo que nos une, lo que nos apasiona y lo que nos edifica. Así es que aquí el clima está bastante fresco, está bastante rico. Esta temporada entre noviembre y marzo es muy bonita aquí en Phoenix, Arizona, porque el resto de los meses el calor es muy fuerte y ni los demonios llegan acá. Pero contento de también estar terminando esta etapa del año. Aquí en Estados Unidos estamos en la Semana de Acción de Gracias, y donde las familias se reúnen para, esa es la idea, ¿verdad? Honrar al Señor, dar gracias al Señor por lo que ha sido este año. Antes la gente se reunía para dar gracias por las cosechas, hoy nos reunimos para agradecer todo lo que Dios nos da y coloca en nuestras manos. Así es que un saludo para toda la gente que nos ve, nos escucha, los que tienen hambre de aprender. Un abrazo también para ustedes. Gracias, Misael. Yo tengo bastantes amigos en Estados Unidos y ellos dicen el Día del Pavo. El Día del Pavo. El Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Sabes que estadísticamente es el momento donde más gente viaja en los Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos. Mucha gente viaja. Eso es la fiesta más importante del año, inclusive más que Navidad y más que Año Nuevo. Bueno, el pavo va a estar muy contento que el presidente le va a perdonar la vida a uno de los pavos, que es una tradición que ellos tienen. ¿Sí? Es una linda tradición, no estamos en contra de la tradición, ¿sí? Porque reúne la familia, gente que a veces no se ve por meses, pero este día hace todo un esfuerzo por estar. Eso es el próximo viernes 28, me parece que es, ¿verdad? Mañana es el último
es el último jueves del mes de noviembre. El jueves. No, Y, el día viernes es el día del Black Friday. sí, Black Friday, es el sí, día del consumo, el pero día de por lo consumo, menos ¿sí? en la memoria colectiva de la gente está la frase que es el Día de Acción de Gracias. Y en Sí. nuestras comunidades de fe animamos a la gente a que haga un inventario de todo lo que Dios ha hecho en el año, y quizás la gente que nos escucha podría hacer lo mismo, hacer un inventario, ya que estamos llegando también a fin de año, de todo lo que Dios ha hecho en el año y dar gracias al Señor por eso, junto a la familia. Qué bueno, qué lindo, qué hermoso. Tener una oportunidad de esa naturaleza, más allá de si mucha gente lo celebra, más allá de si es cristiano o no es cristiano, ahora todo el mundo eso lo celebra. Así que contento. También saludar a nuestro queridísimo amigo José Figueroa, exfutbolista profesional, todavía se las da de deportista, pero Del bueno, Manchester United. del Manchester United. ¿Eh? José, Ay, Dios ay, te ay, bendiga, del gusto Yelcho saludarte. del Cerro Merced directamente. Así que, muchachos, un gusto saludarlos. Qué gusto verles a todos. Bueno, a veces cuesta juntar el equipo por razones muy personales, por enfermedades, situaciones que hemos explicado en cada programa, así que verlos a todos es muy hermoso, este quinteto, donde queremos realmente ayudar, bendecir, aclarar muchas cosas que tienen que ver con el tema que estamos tocando. Así que un saludo cordial a todos ustedes y por supuesto a todos aquellos que nos van a ver en vivo y en directo. Ya se están enviando los enlaces para aquellos que quieran meterse, introducirse, hacer preguntas, etcétera. Aquellos que nos van a ver más tarde, ya eso queda grabado. Así que esperamos ahí pasar una linda mañana y tarde juntos. Gracias, José. ¿Cómo está la temperatura por la ciudad donde tú vives? 21 Ah, grados, que agradable. sería una temperatura para nosotros en Chile muy normal. Acá está 21 soleado, la máxima van a ser 25, pero acá se siente como tipo septiembre, octubre de Chile, acá por lo menos, el centro. Bueno, también saludar a nuestro querido y viejo amigo de tantas batallas juntos, Osvaldo Basualto, ahí desde la ciudad del Sol, la ciudad de Quilpué. Es cercanita, muy cerca de Villa Alemana, donde vivimos nosotros. Así que gusto de saludarte, Osvaldo. ¿Cómo estás? Bien, saludos y bendiciones para todos. En lo relativo a la temperatura, hoy día es un día un poco extraño. Hay sol, pero no hace tanto calor. Sí hubieron un par de días muy calurosos y también un par de días el fin de semana casi con lluvia. Así que está todo muy extraño, pero bueno, eh, tratando de disfrutar, tal como la palabra de Dios lo dice, el día que ha hecho el Señor nos gozaremos, nos alegraremos en él. Así que más allá de cómo esté la cosa o cómo lo presenten los mentirólogos, nosotros confiamos en que cada día esconde oportunidades, bendiciones de parte de Dios para nosotros. Así que un placer poder estar juntos una vez más y compartir, como siempre, la preciosa e invariable palabra de Dios. Nos alegramos de saludarte, Osvaldo. Ya me imagino recuperado del golpe que te diste en la espalda, así que Sí. contento de que estés bien o recuperándote en todo ese proceso que son dolorosos, ¿cierto? Y una de las cosas que siempre nos recomiendan los doctores en general de toda la medicina es que las personas mayores, después de los 50, uno cuide mucho de darse golpes, de caerse, de fracturarse, porque es bien, toma mucho tiempo la recuperación. Bueno, después de estos datos médicos, ¿cierto? y de saludarnos, vamos a ir, estamos estudiando con la ayuda del Señor, hablando de cómo el Señor edifica la iglesia. Y la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando de las habilidades, de los dones y las capacidades que Dios ha dado a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo para que estos edifiquen. Y hablamos también de cómo los santos llegan a ser constituidos. Hoy queremos seguir tocando este importante tema de cómo Dios edifica la iglesia, porque para edificar se requiere ciertas capacidades y ciertas habilidades, ciertas gracias llamadas de Dios, que Dios es el que da a cada uno esta gracia y dice, por ejemplo, el que tiene que, por ejemplo, le da la capacidad de presidir a alguien, dice que lo haga con solicitud. Al que le da
cierta habilidad de presidir, del don de fe, el evangelista, el pastor, el maestro, son gracias dadas y otorgadas por Dios. Y el propósito de esas gracias que Dios ha concedido es la edificación de la iglesia. Queremos partir con José, preguntándole, José, ¿qué más podemos añadir de estas gracias, estas habilidades, estas capacidades que vienen de parte de Dios, ¿cierto? No son nuestras, no son naturales. Y el propósito de edificar este cuerpo hermoso llamado la iglesia. Fíjate que, bueno, fuera de cámara estábamos conversando de que ya llevamos 5 temas relacionados con Efesios 4. Y aquí podemos ver cómo podemos ir deshebrando y sacando tantas verdades que nos ayudan para entender mucho mejor la dinámica de la iglesia. Y nada más yo quisiera dejar como asentado que los constituidos son aquellos que están equipados, preparados desde el punto de vista espiritual y ministerial, por la experiencia, por el bagaje, por los años, para equipar, para ayudar, para empoderar a los santos. No es que hayan 2 congregaciones o 2 iglesias, hay una sola iglesia, pero dentro de la iglesia están esos 2 grupos, los constituidos y los santos. Y qué importante es que los constituidos ayuden a los santos para que lleguen a ser constituidos también. O sea, llevándolo a un plano más familiar, más cercano, es como aquellos maduros o hermanos grandes de la casa que toman a los hermanos más pequeños y los van llevando a un crecimiento y a un desarrollo. Lo he dicho o lo hemos comentado en otras enseñanzas que nosotros hemos visto, o deberíamos verlo así, de acuerdo al apóstol Pablo y la revelación que nos da en Efesios. Apóstoles van a tomar a apóstoles incipientes, profetas a profetas que están recién balbuceando profecía, evangelistas y así sucesivamente a los que están iniciándose en las diferentes habilidades para ayudarles y para enseñarles. Y no sé si te recuerdas, Andrés, una de las cosas que dijimos, nos fuimos a la construcción cuando tenemos maestros especializados y tenemos aquellos que hacen de todo. Van con la carretilla, llevan huevillo, llevan arena, los maestros especializados, carpinteros, electricistas o los que tienen que ver con gafitería, están pidiéndole a esa gente, tráeme esto, tráeme el martillo, el serrucho. Bueno, ahí están los constituidos y los santos, preparándonos, equipándonos unos a otros para expresar mucho mejor a Cristo. Interesante que recordar que estas gracias que nos han sido otorgadas no son para nuestro propio deseo o anhelo de construir algo nuestro, sino para el cuerpo de Cristo, que a fin de que todos, ¿no es cierto?, lleguemos a la estatura del varón perfecto, a Cristo. Misael, ¿cómo podemos realizar esta tarea, la importancia de esta tarea? ¿Cómo lo definirías? Por ejemplo, ¿cómo iniciaríamos este trabajo? Yo creo que la Biblia nos da siempre directrices, nos da siempre modelos al cual nosotros hoy podemos alinearnos. Yo creo que la Iglesia del Señor, los dones son de vital importancia. Y quizás antes de ir a esa respuesta de tu pregunta, hoy todavía hay gente que se sigue preguntando si estas gracias que aparecen en Efesios capítulo 4, estos dones ministeriales o estos dones de liderazgo, como le llaman en algunos textos, realmente son pertinentes, necesarios y siguen vigentes en el día de hoy. Y yo he estado pensando en eso en relación a algunas preguntas. ¿La iglesia de hoy necesita llegar a un estado de madurez? ¿La iglesia de hoy necesita entrar en una ruta de crecimiento? ¿La iglesia de hoy necesita orientación? ¿La iglesia de hoy necesita el cuidado de los falsos maestros y apóstoles y hermanos? Frente a esas preguntas hay una respuesta. Y la respuesta es: estos dones, específicamente como estamos hablando de Efesios 4, son necesarios, están vigentes en la iglesia de hoy,
¿Por qué? Porque hasta hoy la iglesia sigue enfrentando el engaño de los falsos profetas. Entonces necesitamos un maestro que traiga claridad. Hasta el día de hoy la iglesia está en una situación de inmadurez. Por lo tanto, necesitamos a los apóstoles que nos lleven hacia la madurez. Hasta el día de hoy la iglesia está enferma, no solamente físicamente, entonces necesitamos el ministerio o la gracia de la sanidad que Dios coloca en alguien del cuerpo de Cristo para traer eso. Obviamente, si hablamos de los dones espirituales de Corintios 12, nos sumamos a Efesios 4, obviamente estos dones son vigentes por la necesidad de madurez que tiene la iglesia todavía, por la necesidad de enseñanza que tiene la iglesia todavía, por la necesidad de llegar a esa estatura plena que es Cristo. Hay una palabra ahí en Efesios 4 que es súper importante, la palabra perfeccionar. Y desde la cultura hebrea, esa palabra perfeccionar significa llevar a alguien a un ideal de madurez. Llevar a alguien a un ideal de madurez. Tiene relación con que alguien alcance un estado mejor, un estado superior. En otras palabras, nosotros podemos decir que estos dones de Efesios 4 ayudan a que la iglesia del Señor alcance su plena madurez. La palabra a fin de perfeccionar significa que el propósito de este perfeccionamiento, el propósito de llevar a alguien a un ideal de madurez, el propósito es ese, llevarlos al nivel de madurez, al nivel que Dios quiere. Ahora, a la pregunta que tú haces, ¿cómo se puede gestar esto en la iglesia? Hay en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe, hay gente que ya ha alcanzado un nivel de madurez. No está completo, no está al 100%, porque eso se va a completar en el día de nuestra redención completa. Estamos en un proceso de ser perfeccionados, pero hay unos que van más adelante. Hay unos que han recibido esa gracia de parte de Dios y son ellos, como decía bien José, los que ya están constituidos, los que ayudan a los que van más atrás. Son los que han alcanzado cierto nivel de madurez espiritual, de cierta solidez en cuanto al conocimiento de la palabra, los que ayudan, ¿verdad?, a los demás. Porque si uno lee la parte final de Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos. Esto no es para algunos, es una ruta para todos. Dice, hasta que todos lleguemos. Y luego habla de que cada uno aporta a esto. ¿A qué? A la madurez. Por lo tanto, a la pregunta que tú haces, Andrés, ¿cómo iniciar esto en una iglesia? Bueno, aquellos que están más maduros, aquellos que han alcanzado cierto nivel, pueden ayudar a los demás. Esto es como el hermano mayor. El hermano mayor cuida, guía, enseña al hermano menor. De alguna manera los que están constituidos, podría decirse que están en ese rango de hermano mayor que transmite al menor todo lo que también ayuda a su crecimiento, a su madurez, a su edificación. Y de allí, considerando lo que tú estás diciendo, quiero hacerle tal vez una pregunta al pastor Osvaldo y si la puede compartir con nosotros, porque Osvaldo también es pastor hace muchos años. Y la vez pasada que estuvimos conversando, hablamos recuerden, de cómo descubrir ciertas capacidades y dones que Dios nos ha dado, ¿recuerdan? Estuvimos hablando de eso y preguntarle a Osvaldo, ¿cómo una persona que está trabajando en el servicio del Señor puede medir la madurez de alguien, si está suficientemente maduro? Tenemos que reconocer que el apóstol dice que estos dones fueron ya dados para perfeccionar a los santos, ¿cierto? Se requiere cierto nivel de madurez, pero nosotros no estamos excluidos, no es que nosotros ya lo alcanzamos. Nosotros también estamos siendo cada día perfeccionados por otras gracias, ¿cierto? Que como decías tú, también han alcanzado otros niveles, lo que no te da un estatus, sino mayor responsabilidad. Así es. O sea, Osvaldo, ¿cómo pudiéramos
aquellos que están escuchándonos, podríamos decirle que cómo se puede medir cuando alguien ha alcanzado ciertos grados de madurez. Tienes que prender tu micrófono, sí. Gracias. Yo creo que es importante diferenciar entre lo que es la habilidad de una persona y la madurez de esa persona para ejercer esa habilidad. Aquí hay una cuestión re importante que es cómo hacemos la mayordomía de lo que hemos recibido. Y la manera correcta en que tú haces la mayordomía depende mucho del nivel de madurez que tú tienes. O sea, mi madurez no la determina la efectividad de lo que yo hago, sino la calidad de lo que yo hago. Yo puedo predicar muy bien y eso tiene que ver con una habilidad que recibí, que hemos dicho muchas veces, cualquiera de los dones que hayamos recibido son un regalo. No podemos creernos nada nosotros por eso. Hay una dicotomía peligrosa en donde pendula la jerarquía y la funcionalidad. Pablo no está hablando nunca de jerarquía, él siempre está hablando de funcionalidad. Sí, cuando él dice el que anhela obispado, buena obra desea, está hablando de funcionalidad. Pero hoy el tema del apostolado, el tema del obispado, está muy ligado a una cuestión más bien jerárquica, más que funcional. Y ni los años que una persona lleve en una iglesia determinan madurez, que es un error, como aquellas personas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y dicen que antigüedad constituye grado. O sea, en el reino de Dios, la madurez no la da los años que lleva dentro. Hay gente que se ha pasado toda la vida en la iglesia y no les alcanza ni para ser primo hermano. Entonces, obviamente, la cuestión apunta a cómo ejercemos la función que hemos recibido y eso va a determinar el nivel de madurez que hemos alcanzado, porque la madurez tiene que ver con cómo enfrento una situación determinada, cómo me enfrento a un conflicto, cómo enfrento a una persona con un problema, cómo enfrento a una persona rebelde, etc. Es ahí donde se va a reflejar la madurez en el ejercicio práctico del don o del talento que se supone yo he recibido. La lógica te dice una cosa, el criterio del mundo te dice una cosa, el pensamiento del reino te dice una cosa, la palabra te dice una cosa. Entonces tienes que tener las herramientas necesarias para saber evaluar los recursos que tienes y cómo, de la mejor manera, de la manera más sabia, más inteligente y sobre todo de la manera más espiritual, tú puedes finalmente hacer una deducción que la determina tu madurez. O sea, no es que lo que tú hagas va a probar qué tan maduro eres, sino lo maduro que eres va a darle calidad y peso a lo que tú hagas. Entonces no estamos tratando de probar que somos maduros, estamos haciendo bien las cosas por la madurez que hemos adquirido. No sé si se entiende eso. Perfectamente. Esto es orgánico, es funcional, ¿no es? Hay mucho tecnicismo de repente en estos conceptos de teología, de cosas que son importantes, pero a veces pueden generar una confusión, porque recién José nos está hablando de lo sentó un médico, lo tuvo 2 horas y media explicándole toda la funcionalidad de su cuerpo, sus huesos, su estómago, todo, y al punto que él reconoce que ya estaba medio aburrido. Pero él no está pensando, él no se fue a la casa ni está a partir de ese día pensando todo el día en dónde está el hueso tanto, dónde está la vértebra tanto, dónde está el músculo tanto. O sea, su cuerpo funciona, eso se llama orgánico, funcional. Y esto es así. Hay muchas cosas que a lo mejor nos va a costar o explicar o entender, pero van a funcionar, porque es la vida. Estamos hablando de la vida del espíritu, no de nuestra vida, la vida de Cristo en nosotros operando de manera sobrenatural, dándole potencia a estos dones, a estos talentos, a estas capacidades, a partir de lo que nos enseñaba José, de haber sido constituido. Y esa palabra, creo haberlo dicho el otro día, tiene una connotación legal súper potente en la Biblia. O sea, no es una cosa a lo compadre, como diríamos acá en Chile, sino es algo que está legalmente establecido, por lo tanto tienes consistencia y tiene peso a todo nivel: ángeles, principados, potestades,
huestes, demonios, a todo nivel tiene peso algo que ha sido constituido. Por lo tanto, lo que hemos recibido de parte de Dios no es cualquier cosa y no es para usarlo, para lo que a veces lo usamos. Interesante la reflexión. Bueno, queremos profundizar un poquito. Me hizo mucho sentido cuando José explicaba, porque estábamos conversando antes de iniciar el programa, acerca de que a veces los médicos, como se relacionan tanto con libros y tantos términos, que a veces creen que están en la universidad explicándole a sus alumnos el asunto, y no, están con un paciente. Yo siempre le digo al doctor, a los doctores: doctor, por favor, yo no soy doctor en español, por favor, en español, porque para mí lo que usted habla es inglés, chino, alemán. No, por favor, con peras y manzanas, como decimos en nuestra nación, o sea, lo más sencillo, lo más simple posible, de tal manera que yo pueda entender, porque si no entiendo no aplico, ¿cierto? Y a mí me gusta que, bueno, en Chile todavía muchos doctores dan recetas médicas escritas a mano. Cuando tuve que ir al médico en los Estados Unidos, en algún momento, siempre me dieron una receta impresa en una impresora, cosa que al llevarla a la farmacia, el farmacéutico no tuviera que haber estudiado jeroglífico para entenderle la letra al doctor. Esto porque es muy complicado. Entonces, lo que quiero decir es hacer las cosas complejas fáciles, sencillas, de tal manera que el Evangelio sea comprensible aún para el más nuevo de los hermanos. Por supuesto, y como siempre lo reiteramos, si usted no ha nacido de nuevo, no va a entender nada de lo que estamos hablando. Porque el nuevo nacimiento te da la apertura, entras a un mundo, a un reino distinto, que tiene leyes distintas, maneras diferentes de vivir la vida. Pero en ese proceso estamos compartiendo con ustedes estas gracias que han sido asignadas a la iglesia para el bien y el desarrollo de nuestros demás hermanos. Todos nosotros iniciamos una carrera, los años que sean, que somos cristianos, empezamos no sabiendo nada. Yo recuerdo que no tenía ni idea ni cómo dirigirme a Dios. Decirle Padre, o decirle Hijo, o decirle Espíritu Santo, Señor, Dios Todopoderoso. Y empecé a escuchar cómo los más antiguos se iban relacionando con Dios y empecé a aprender ciertas cosas. Luego, leyendo las Escrituras, empecé a mirar cómo se relacionaba Jesús con el Padre, por ejemplo. Y empecé a hacer oraciones como las que hacía Jesús. Y luego, por supuesto que en la medida que iba creciendo, iba teniendo mayor conocimiento de Dios y viéndolo a través de la Escritura, cómo es Dios. Entonces, indudablemente, cuando nace un hijo, tú no le dices todo lo que necesita saber para toda la vida. Vas pausadamente enseñándole, ¿cierto? Pausadamente. Entonces Pablo, por ejemplo, cuando toma a Timoteo y le dice: mira, por esta razón te he escrita para que corrijas lo deficiente. Le está hablando un apóstol a un hijo espiritual. Y le escribe una carta para resolver los conflictos que habían en una iglesia naciente. Entonces, los dones tienen esa habilidad, esa capacidad. Y por supuesto que el don que cada uno de ustedes que están escuchando y nosotros recibimos, tenemos que perfeccionarlos. Y ahí necesitamos lo que decía Osvaldo, también José y también Misael, nuestros hermanos mayores, los que van más adelante, los que han ido alcanzando mayor conocimiento de Dios. José, ¿qué podemos agregar? No, yo quisiera sumarme a lo que había dicho Osvaldo, agregando ahí un pasaje que está en 2 de Timoteo 2:2, donde Pablo le está recomendando, porque él es pastor, Timoteo es pastor de una congregación, y Pablo, como apóstol y padre espiritual y con una mayor experiencia, le está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, a mí me llama la atención que lo primero que Pablo le recomienda a Timoteo no es que se fije en el carisma. Carisma es la palabra griega de don o dones espirituales. Él no le dice: fíjate en las habilidades de la gente o fíjate en las capacidades de la gente, si tocan bien, cantan bien, predican bien, enseñan bien o incluso echan fuera demonios, hacen milagros. Pablo no pone el acento ahí. El énfasis de él es fieles. Eso tiene que ver con carácter. Entonces, poniendo el orden de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, primero es carácter y luego es carisma.
O sea, el carisma debe ser una respuesta, debe ser como lo que nosotros vamos a manifestar de bendición al cuerpo de Cristo, pero porque hay un nivel de madurez. Bien decía Osvaldo, nosotros podemos tener habilidad, pero si no tenemos carácter, esa habilidad nos puede jugar en contra. Yo creo que nosotros somos testigos de lo que pasa con muchos deportistas de alto rendimiento, principalmente en el fútbol, bueno, y en todos los deportes. Si ese deportista, por mucha habilidad que tenga, no está psicológica, mental y emocionalmente preparado, es muy probable que cuando esté en la cima de la fama, eso le juegue en contra. Es como alguna vez lo dijo un gran futbolista argentino que lo alcanzó todo en el deporte, pero lo perdió todo fuera del campo de juego. Y él dijo, todo el mundo me decía que yo iba a ser famoso y que yo debía alcanzar la fama y llegar ahí a la punta, a la cumbre. Pero cuando yo llegué arriba, nadie me dijo cómo debo mantenerme. O sea, él tenía habilidad, pero no tenía carácter. Entonces, mucha gente en nuestras congregaciones puede tener dones sobresalientes o carismas sobresalientes, profecías muy objetivas, muy precisas, o tal vez milagros, o tal vez sanidades, o liberaciones, o cuando tú los pones enfrente tienen una capacidad y una gracia para enseñar y predicar y te asombran porque tú dices, oye, tan nuevo, mira, pero bueno, es el don que está funcionando en la persona, pero eso no significa madurez, eso no significa carácter. Por eso, agregando y sumando a lo que ha dicho Osvaldo, creo que el orden debería ser, de acuerdo al concepto apostólico, escritural y nuevo testamentario, es carácter y después del carácter, el don o el carisma o los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo con esa mesura, con esa madurez y como decimos en buen chileno, no creernos el cuento. Hay algo importante también, sumando a eso, esto está bien interesante en el fondo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que el fruto es determinante. El mismo texto que también leyó José de 2 Timoteo 2 dice, encarga a hombres fieles e idóneos. Nuevamente está el carácter. El carácter va primero, la habilidad y la idoneidad va después. Y esto es bien importante porque en la iglesia actual pareciera que se privilegia la habilidad de las personas. Pareciera que el carisma, la personalidad, lo externo es mucho más valioso, es mucho más importante, mucho más potente lo que se ve en la plataforma de lo que la persona es en la intimidad y en el secreto. Y sustancial y poderosa, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y lo segundo que también dice aquí Pablo en Filipenses, hablando de que el mayor aporta al que sigue, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí nuevamente está la idea de que los que ya están maduros transmitan a los otros y la gente que va más atrás aprenda de los otros. Entonces, esto es una dinámica constante, es como el discipulado. Siempre estamos siendo discípulos, pero siempre estamos discipulando. Siempre estamos recibiendo, pero siempre estamos impartiendo. Es una dinámica constante en el reino. Y en la vida de la iglesia y en la dinámica de la iglesia, eso es así. Por eso Dios en su diseño ha establecido estas gracias, estas gracias del Espíritu que tienen como propósito llevar a la gente a la madurez. Y si uno se fija en Efesios 4, el párrafo de los dones termina de la misma manera como comienza, hablando de la unidad y hablando del crecimiento y hablando de la madurez. Entonces, es bien importante esto del fruto, y a mí me gusta esto porque tiene que ver con la realidad de nuestras congregaciones, ¿verdad?
Eh, yo creo que la labor de los pastores, de los maestros, la labor del apóstol, del profeta, es usar esa gracia en los diferentes niveles que Dios desea para justamente eso, llevar a la novia de Cristo a una madurez, a un embellecimiento, para presentarla una iglesia madura, una iglesia pura, una iglesia sin manchas y sin arruga. ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo a través de las gracias sobre las personas. Indudablemente, hay tanto para compartir respecto a este tema. Vamos a dejar planteada una pregunta que nos hace Geraldine Sorianos. Dice: pastores, ¿y si no tengo esos hermanos mayores en mi congregación, cómo sería? ¿Cuenta que me siga ayudando de los siervos de Dios por internet? En realidad, eh, estamos tratando de hablar del funcionamiento normal del cuerpo. Por lo tanto, cuando una persona dice, ¿qué pasa cuando no hay hermanos mayores? ¿Qué pasa cuando no hay donde encontrar dirección, consejería? Estamos frente a algo que no es normal, definitivamente. Estamos hablando de algo que no es normal. O sea, el diseño del Señor para el cuerpo, para la iglesia, tiene que ver con un equipamiento integral para un funcionamiento normal. Cuando hablamos de las 5 habilidades de los que fueron constituidos, estamos hablando de eso, del diseño, de la forma. Esta cuestión no es una cosa humana, no es algo delineado por nosotros. Lo que enfrentamos, lamentablemente, es que muchas cosas no funcionan como deberían por la intervención humana. O sea, cuando las ambiciones personales, cuando los títulos, cuando pesa más lo que decíamos hace un rato, el control, el poder, el nombre, entonces empezamos a quitarle la vida al cuerpo, la espontaneidad al cuerpo. Entonces es complicada la pregunta porque estamos hablando de un funcionamiento que no es el funcionamiento que está diseñado por el Señor. O sea, la iglesia fue constituida. Aquí el reto de la iglesia no es que la gente reciba habilidades, las habilidades ya fueron asignadas. Eso es lo que dice Pablo. Así que en realidad el fenómeno que se ha dado por décadas en la iglesia tiene que ver con mucha gente que no sabe lo que tiene. Y obviamente si no sabe lo que tiene, no sabe cómo usar eso. No una iglesia de gente que no tiene algo de Dios, no tiene una asignación, porque no sé si se ha dicho directo o indirectamente, pero todos los que componemos la iglesia hemos recibido habilidades en diferentes características, en diferentes funciones, pero todos hemos recibido habilidades. Nadie ha quedado fuera de este rango. Por lo tanto, en ese sentido orgánico, todos tenemos algo para edificar a otros, para edificarnos los unos a los otros. Pablo lo grafica usando la analogía del cuerpo, diciendo que hemos sido unidos por coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Por un lado, creo que eso es importante. Por otro lado, creo que también nuestro criterio de iglesia tiene que ser más amplio de lo que hay en las 4 paredes donde nosotros vamos, donde nos congregamos. Esa es una parte del cuerpo, no es el cuerpo completamente. Por lo tanto, también el egoísmo, el celo religioso y tanta cosa rara nos ha privado de recibir edificación, de recibir instrucción, de recibir dirección. Porque creo que el funcionamiento de la iglesia necesita cambio. Definitivamente necesita cambio. O sea, si queremos una iglesia activa, si queremos una iglesia dinámica, si queremos una iglesia viva, vamos a tener que potenciar a todos los miembros de la iglesia, a todos los miembros del cuerpo, para que eso se defina como normal. Cada vez que hay un miembro en tu cuerpo que no está funcionando como se debe, es porque algo anormal está ocurriendo. Y esa palabrita puede sonar fea, pero es la verdad, definitivamente. Yo descubrí un problema neurológico que tengo en el lado derecho de mi cuerpo, de mi mano específicamente,
Un día escribiendo me doy cuenta que no podía escribir más de 2 palabras. Fui al neurólogo, me dice el neurólogo, escribe tu nombre. No alcancé a escribir ni la mitad de mi nombre. Y me asusté, porque yo no me había percatado de ese no detalle, de ese problema. Pero él me explicaba que a veces uno no tiene una noción clara de que hay algo que no está funcionando bien o en forma normal hasta que. Entonces, de pronto nos vemos frente a la iglesia, nos vemos frente a la palabra, nos vemos conversando este tipo de cosas, y mucha gente, tal vez como le está pasando a estos hermanos que hacen preguntas, se dan cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no está funcionando normal, ¿verdad? Porque si el diseño dice que el automóvil fue construido para correr a 100 kilómetros por hora y el mío no pasa a los 20, entonces algo malo le está pasando porque el diseño dice otra cosa. Entonces estamos frente a la palabra nos muestra el diseño, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se revela y de pronto nos damos cuenta, esto no está, aquí hay algo que no está funcionando bien. Como le ha ocurrido a otros, como le ocurrió a muchos hombres en la misma palabra, como le ocurrió a Pablo cuando cayó de la cabalgadura y finalmente dijo, bueno, ¿quién eres, Señor? Y ahí se da cuenta que ese Señor es el que él persigue y el que él cree estar defendiendo. O sea, una contradicción absolutamente rotunda, pero es la única manera en que Pablo dice hay algo que no está funcionando bien. Entonces creo que el análisis es más profundo de lo que ustedes imaginan, ¿no? Porque obviamente parte por mí, definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos una cultura muy buena para transferir, o sea, para echarle la culpa al empedrado, ¿verdad? Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente, o sea, así va la cosa, la transferencia de culpa. Entonces no tenemos la capacidad inmediata de decir, esta cuestión es responsabilidad mía, aquí hay algo que yo he manejado mal, aquí hay algo que yo no aprendí, o hay algo que no escuché cuando me lo dijeron. Entonces, a partir de ahí, yo puedo empezar a corregir lo que está funcionando mal en mi vida. Y luego, cuando yo empiezo en el camino a corregir, voy buscando el perfeccionamiento y es ahí donde yo voy a tener que buscar. Es mi responsabilidad, buscar y reconocer las personas que han sido capacitadas para mi perfeccionamiento, para mi crecimiento, para mi madurez, más allá de las 4 paredes de una iglesia o del rótulo de una denominación. Estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de una iglesia local ni de denominaciones. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, del cual tú y yo somos parte y somos miembros. Interesante, Osvaldo. Importante la aclaración, la descripción que tú acabas de hacer. Es el diagnóstico, ¿cierto? Si diagnosticas mal, todo va a partir mal. El diagnóstico, la medicina, todo va a partir mal. Si aprendo mal, mira, hemos entendido de parte de Dios que cuando Dios llama a alguien, lo llama con propósito. Jamás Dios va a llamar a alguien sin propósito. Jamás. No te llamó para salvarte e irte al cielo. La salvación es el primer paso. Pero hay mucho más. Porque mira, hermano querido, si el único propósito fuera salvarte y no ponerte en una congregación o en una iglesia donde seamos edificados, podamos conocer más a Dios, el mejor momento para irse al cielo es cuando uno se convierte, cuando entrega su vida a Cristo y se va ahora al cielo y ya, resolviste todo. Pero no, Dios, si usted está vivo, es porque todavía su propósito no se ha cumplido. Si nosotros estamos vivos aquí haciendo esta labor, es porque todavía el propósito de Dios no se ha cumplido. Entonces es interesante que cuando el Señor me salva, yo me empiece a preguntar, ¿y ahora qué espera Dios de mí? Porque cuando Osvaldo acaba de decir algo poderosísimo, cuando Pablo fue llamado, inmediatamente Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? La primera pregunta que le hace es, Señor, ¿quién eres? Y luego la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Dios llama por una razón. El Señor a quien servimos es muy inteligente. Él tiene propósitos para cada uno. Otra palabra muy intoxicada, propósito. Hoy día tenemos libros con propósito, Biblias con propósito, matrimonios con propósito, niños con propósito, música con propósito, solteros con propósito, casados con propósito, separados con propósito. Y al final tú le preguntas a la gente, ¿cuál es tu propósito? No tengo idea. Perdón, estoy haciendo a lo mejor una cosa demasiado expresiva en términos de sonrisa, pero
si no tienes claro el propósito, yo a veces le pregunto a los muchachos, ¿y tú para qué te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar con ella? Y nos pasa como los muchachos cuando terminan cuarto acá, la secundaria, y dicen, ¿tú qué quieres estudiar? No sé, esa carrera debe ser muy buena, ¿cierto? Porque no estamos ocupando a última hora, cuando has tenido años de preparación, decir, a ver, ¿qué yo quisiera estudiar? Tienes a Dios que responde. Yo soy de lo que Dios creo, que si yo le pregunto a Dios algo con un corazón honesto, Dios me va a responder. Yo creo en eso. Si Dios, soy honesto con Dios, digo, Señor, ok, tú me llamaste, ¿a qué me llamaste? ¿Cuál es el propósito de Dios cuál es tu propósito? No el mío, tuyo, el tuyo para mi vida. Y a partir de ahí yo puedo empezar a descubrir, puedo conversar con alguien, puedo aproximarme a las escrituras, puedo orar, puedo buscar a alguien que vaya más adelante que yo. Y como decía Osvaldo, no necesariamente estar 10, 15 o 20 años en una congregación significa que yo sé más. Puedo saber más, pero no vivir más. José, ¿tú querías aportar algo Sí, mira, yo creo que lo primero, compartiendo lo mismo que está haciendo o diciendo Osvaldo, nosotros, y aquí tenemos que hacer un mea culpa, líderes, pastores y el nombre que le quieran poner, nosotros no hemos salido del diseño original. No lo queremos decir porque a lo mejor no queremos ofender. Yo veo hoy día un gran número de congregaciones y congregantes que tienen justamente el síndrome congregacional. O sea, hay gente que en su mente, en su cerebro, lo que en ellos funciona es ser un fiel congregante. Es todo. Me congrego. Me congrego en mi casa iglesia, me congrego en mi célula, me congrego en el templo. Soy fiel. La pregunta que deberíamos hacernos todos los hijos de Dios es, ¿qué dijo Jesús? Ese es el modelo, Jesucristo. Y en Mateo 28 yo veo la fórmula, yo veo el mensaje, incluso el mandamiento de Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo les compartí un libro que lo hice hace un tiempo atrás, que se llama La misión olvidada de la iglesia? La iglesia olvidó la misión de hacer discípulos. Hoy día vamos toda la carrera. Hagamos congregantes. ¿Qué es lo que espera un pastor? Congregantes. Queremos más gente. La pregunta es, ¿para qué querés más gente? Si lo que tienes que discipular. Jesús nos dijo, hagan discípulos, no congregantes. Yo veo congregaciones de cientos, de miles. Mi pregunta es, ¿son todos discípulos? Pero a los ojos humanos, esa es una autosatisfacción. Tengo 500, tengo 800 personas. Todos los domingos me escucha un gran público de gente. Pero eso es lo que quería Jesús. Mira, lo voy a hacer a lo mejor un poquito jocoso. Jesucristo levantó 3 muertos. Jesucristo multiplicó 2 veces los panes y los peces. Jesucristo caminó sobre las aguas. Jesucristo se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. Y él enseñaba en casas donde habían 5, 6, 7 personas. Y de regalo estaban los fariseos, los escribas para criticarlo. Y ahí estaba Jesús. Pablo, sigamos con Pablo. Pablo resucitó muertos, lo tenemos en el libro de los Hechos. ¿Y dónde enseñaba Jesús? Pablo, en las casas. Y usted dice, a ver, Pablo, ¿cuánto tenía en cada domingo, en cada semana? ¿Tenía 100, 500 personas? No, Pablo tenía los que cabían en la casa. Y en una casa tal vez cabían 20, 25, 30. Pero a nosotros se nos metió en la cabeza, y yo esto no lo digo en son de crítica, sino que es orar para que Dios nos vuelva al origen, para que Dios nos vuelva al diseño, para que Dios nos vuelva al mapa. Porque nosotros vamos a reproducir la iglesia que tenemos adentro. Y muchas veces tenemos adentro la iglesia denominacional. ¿Y para qué estamos con cosas? Las denominaciones, ¿qué nos van a impulsar? Más gente, más gente, más gente, más número. ¿Y qué es lo que hace una denominación común y corriente? Te pide informe. ¿Informe para qué? Mándame cuánta gente tiene. Hoy día tiene 80, mañana tiene 60. Entonces, ¿sabes qué? Tú no eres un buen pastor. Pero si tú tienes 80 y mañana informas 100, entonces eres un buen pastor. A la denominación.
¿Por qué? Porque la denominación, ¿qué es lo que busca? Crecimiento, pero crecimiento para levantar su propio reino, su propia denominación, su propio nombre. Pero volvamos a lo que piensa Jesús y lo que pensaban los apóstoles. Nosotros hemos insistido, cómo el libro de los Hechos está lleno de pasajes de una iglesia que funcionaba en casas. Yo no estoy diciendo dejen los templos, váyanse a las casas. No, 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 el que tiene templos siga trabajando ahí. Pero lo que estoy tratando de decir es que si no estamos saliendo del diseño, bueno, primero, por qué tenemos que esperar la bendición de Dios? Si estamos fuera del diseño. Segundo, nosotros no estamos muchas veces haciendo discípulos, estamos haciendo congregantes. O sea, gente que viene semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y por eso la gente se nos aburre y después se nos va, porque lo único que llegaron ellos a alcanzar a entender es yo soy congregante. ¿Dónde te congregas? En la congregación tanto. O nos dicen muy comúnmente, en la iglesia tanto. Entonces yo creo que el primer problema acá es volvamos al diseño original. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Él no dijo, vayan y hagan miembros, o busquen miembros, o vayan y hagan congregantes. ¿Por qué? Porque el discípulo, a diferencia del congregante, se diferencia básicamente de otras cosas que no hace generalmente la gente. Aquí en el verso 20, primero dice en el verso 19 de Mateo 28 que los vamos a bautizar. El discípulo es un hombre obediente, una mujer obediente, que se sujeta a la palabra, a Cristo y a la palabra. Segundo, dice enseñándoles. Hay mucha gente que no le gusta que le enseñen, menos que los corrijan, porque se van, porque a la otra cuadra hay otra congregación y allá no me van a decir nada. Y nosotros por miedo a que no se vayan, y tenemos que perder ese miedo. Mira, si el que se quiere ir, que se vaya. La gente no es nuestra, la gente es de Cristo, la gente es del Señor. La gente no nos pertenece, pero también nosotros tenemos algo que tenemos que romper en nuestro interior. Como que casi la gente es nuestra. Y no, la gente es del Señor. Si hay gente que se va, que se vaya. Si hay gente que se va a quedar, es porque Dios quiere que se queden con nosotros. Entonces, tenemos que también levantar nuestro nivel de madurez como pastores, porque yo entiendo que así como Juan habla de hijitos, jóvenes y padres, tres niveles espirituales, así también hay pastores en esos tres niveles. Hay todavía pastores en nivel hijitos, o hay pastores en nivel jóvenes, pero hay otros en nivel padres. Tenemos que también nosotros, en la gracia que Dios nos ha dado, volviendo a Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas y las 5 habilidades, madurar, crecer. Entonces muchas veces podemos ser apóstoles, pero niños, profetas, pero infantiles. Y si hay algo que Pablo cuestiona, exhorta y le habla a las iglesias reiteradamente, es maduren, crezcan, avancen, no se queden niños. Y hemos hablado sobre eso. Eso tiene que ver con Cristo, formándose y creciendo dentro de nosotros. Por lo tanto, creo que para salir del síndrome congregacional tenemos que entrar a un discipulado intencional, bíblico y escritural. Y cierro con esto, que cuando yo veo la conversión de Pablo, ya que la tocó Andrés por ahí, yo veo tres cosas en Pablo, que es lo que estoy enseñando el domingo anterior y este domingo que viene. En él se dieron tres revelaciones. En su conversión, él tuvo una revelación de Cristo, una revelación del cuerpo de Cristo y una revelación del propósito por el cual el Señor lo había llamado a su reino. Eso nomás quería agregar, Andrés. Gracias, José. Wow, el Señor nos va guiando, dirigiendo a través de su espíritu en la conversación y por eso son tan importantes las preguntas, porque también no queremos dejar a la gente con dudas allí en su cabecita que le sigan dando vuelta, ¿verdad? Ileana, tenés la mano levantada y luego de la intervención de Ileana vamos a ir al descanso ahí de los avisos, de la información que tenemos. Adelante, Ileana. Tienes apagado tu micrófono. Ya se me fue.
Yo iba a decir algo. No, no Te es escuchaba cierto. muy fuerte, por eso dijeron, baja el volumen. Sí, entonces, porque hacen la misma pregunta, fíjese, otra persona también hace la misma pregunta, obviamente con diferentes palabras, pero es también ¿qué puede hacer cuando en el lugar en donde se reúnen no está, no es- está perdiendo esa gracia espiritual, donde ni siquiera en las profecías creen, donde no puede ser, donde no hay crecimiento, vaya? Esa es la pregunta que hacen. Y por ejemplo, a Rosa Venegas, ella comparte, mi propósito es entregar lo que Dios me ha regalado, mostrar el amor, dejar una huella a mis discípulas para que sigan mostrando a Cristo. Israel Maurieira, él Maureira, perdón. Maureira. Dice, ¿cómo hacemos para que la instrucción apostólica pase sin interrupción? Mi opinión, Pablo, Timoteo, hombres fieles. Es lo que comparte él. Y bueno, la pregunta es, ¿a dónde? Si no hay un lugar en donde estar recibiendo lo que se necesita para crecer, ¿qué hacer en ese sentido? ¿A dónde ir? Yo quisiera agregarles un poquito, antes de ir con la respuesta del pastor Misael a la pregunta que se nos hizo, algo que considero que es muy relevante y importante como todo lo que estamos compartiendo, que ser iglesia es un llamado. Dice la palabra eclesía, que es una palabra que se usaba 500 años antes de Jesús. Es llamados afuera, llamados para una razón, llamados a salir, pero para entrar, ¿cierto? Es llamado a renunciar a todo lo que soy, para participar de todo lo que Dios es. Es decir, cuando Dios nos transforma en eclesía, en iglesia, ya no es para seguir haciendo lo que yo hacía antes, no es para mí. Todos los dones, las habilidades, las capacidades, el llamamiento celestial, las inescrutables riquezas de Cristo, cada capacitación que Dios nos ha dado es para bendecir y beneficiar también al desarrollo de otros. Lo que preguntaba nuestro hermano o hermana, es interesante notar que tristemente nos hemos conformado con asistir a una congregación, que no está mal y que está buenísimo, cantar, aprendiendo los cánticos de moda, decir un par de textos evangélicos o de las escrituras, que está bien, escuchar una palabra que está bien, pero luego no ponemos en funcionamiento ello. Y déjenme hacer recordarles algo, que Jesús usa la palabra eclesía y no usa la palabra sinagoga, que también significaba llamado. Pero la palabra sinagoga tenía que ver más bien con los judíos. Ahí no podía entrar nadie más que no fuera judío a tratar asuntos de los judíos. Jesús usó la palabra eclesía para sacarnos, para introducirnos en su reino, para luego ser perfeccionado, enseñado, ministrado, enriquecido con la grandeza de Cristo, pero luego ir a compartir este evangelio glorioso. O sea, allí es donde hay un punto en que, como decía Osvaldo, no hemos todavía entendido que si Dios me llamó es porque me va a enviar a algo, ¿cierto? Cuando hablamos de los convocados, de los capacitados, de los adiestrados, era para llevarnos a otra etapa, para llevarnos a compartir el Evangelio. Y alguien me dice, pastor, pero yo no sé compartir el Evangelio. Ve y comparte lo que Dios te ha dado, aunque sea sencillo, lo que Dios hizo contigo, y comparte y comienza. Y en la medida que comiences a compartir, vas a ir viendo tu desarrollo, tu crecimiento. Por lo tanto, para eso se necesita renunciar a todo lo que soy para ser parte de lo que Dios es. Recuerde, es salir de una naturaleza. Cuando usted nació de nuevo, Dios le cambió la naturaleza, lo metió en otra naturaleza, lo hizo participante de la naturaleza divina. Y es dejar de ser todo lo que Dios, lo que usted era o lo que todavía es, para llegar a ser lo que Dios es. Entonces, dejar de hacer lo que yo amo para hacer lo que Dios ama. Dios me llamó a su santo propósito. Entonces, mucha gente no comprende estas cosas que son básicas en el Evangelio. Dios me llamó para algo y ese algo lo voy a perfeccionar, voy a trabajar, voy a preguntar, necesito discipulado y luego lo comparto con otra persona. Aunque sea muy básico, muy sencillo, a usted le puede parecer rústico, hasta doméstico. ¿Qué voy a hablar? Bueno,
Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cosas sencillas. Y en la medida que vas creciendo, vas a ir compartiendo cosas un poco más complejas, si cabe la palabra. Misael. Bueno, se han dicho muchas cosas interesantes que valdría un capítulo especial para seguir profundizando y seguir charlando sobre estas temáticas. Yo he aprendido estos últimos años, posiblemente ustedes también y la gente que nos escucha, posiblemente no sean solamente parte de una comunidad de fe, sino que sean líderes o pastores. Yo hace mucho tiempo aprendí que la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Ni el pastor, ni el líder, ni los que son parte de una membresía, de un grupo local, no somos gente perfecta. La iglesia está en un proceso de perfeccionamiento. La iglesia está en un proceso de madurez. El apóstol Juan dice, ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay una tensión teológica entre lo que somos y todavía no. Entonces, la iglesia, la segunda verdad, primero la primera verdad, la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Estamos en el proceso de parecernos a Cristo. Y ese proceso y esa ruta se va a completar el día de nuestra redención. Así es que nunca espere pertenecer a una comunidad de gente perfecta, de santos, de momias, como dice Dante Hebel. No, somos personas imperfectas que estamos en un proceso de llegar a la madurez. Algunos van más rápido en esta carrera, algunos ya nos llevan cierta ventaja en esta carrera, pero también ellos están siendo perfeccionados, como también nosotros los que vamos más atrás. Entonces la iglesia definitivamente no es un lugar de gente perfecta. En segundo lugar, la iglesia está completa, aunque en la realidad cotidiana es imperfecta. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la plenitud de aquel. Es decir, que la iglesia está completa porque la iglesia tiene a Cristo. No está perfecta en su estado real, pero está completa porque tiene a Cristo. Entonces, cuando las personas hacen preguntas muy válidas, con un corazón muy sano, porque en mi experiencia yo he sido miembro de una iglesia, he sido el tercer pastor de una iglesia, he sido el segundo pastor, he sido pastor asistente, he sido primer pastor o pastor senior. Entonces he estado en todas las veredas y en cada vereda he tenido preguntas, ¿verdad? Entonces, pero lo que he aprendido a lo largo de los años es que hay cosas que no son negociables en la vida de una iglesia. Hay gente que rápidamente se sale de una iglesia por X razón. Y si tú empiezas a revisar, son cosas no tan relevantes. Voy a poner un ejemplo muy básico y práctico. Alguien se va de la iglesia porque el pastor dice que hay que orar con los ojos cerrados. Yo creo que se puede orar de cualquier forma, dirá la persona. Entonces yo me voy de la iglesia. Ese tipo de conductas hablan más de la inmadurez del que se va que del problema que tiene la iglesia. Hay cosas que no son negociables, como por ejemplo el poder de la sangre de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la relevancia de la palabra en una comunidad de fe, el amor entre los hermanos, la disciplina restaurativa, la obra del Espíritu. Esas son cosas que no son negociables, ¿verdad? Mientras esos pilares estén bien delineados en una iglesia, yo no veo por qué la razón de alguien que se quiera ir de una iglesia, porque hay ciertas cosas que son apreciaciones que no son relevantes, que no tienen que ver con la salvación ni con lo doctrinal. No veo por qué la gente tiene que irse de una congregación, ¿verdad? Al contrario, siempre las personas están culpando la congregación o el liderazgo, colocando la culpa solamente en ellos, cuando la pregunta debería ser, ¿qué estoy haciendo yo para que esto mejore?
¿Qué estoy haciendo yo para que esto funcione mejor? ¿Qué idea le estoy yo dando al pastor para que mejore la liturgia, la dinámica, el programa? ¿Qué aporte estoy siendo yo? Porque hay una realidad que en muchos lugares las personas se han transformado en cateadores de mensajes, en degustadores de mensajes dominicales. Este mensaje es bueno, este mensaje es malo, este pastor predica mejor, este es peor, este enseña más. Cateadores, degustadores. Y yo pienso que nadie va a un lugar para decir este es bueno y este es malo. La palabra es alimento que edifica cuando hay un corazón dispuesto. Cuando hay un corazón dispuesto. Y la pregunta es por qué en algunos casos la palabra en unos da resultado y en otros no da resultado. En la misma palabra, ¿en qué radica la diferencia? En la disposición a escuchar, en la disposición de ser buena tierra, porque el mismo sol que derrite la nieve endurece la arcilla. Es ese mismo sol. ¿Cuál es la diferencia? El corazón de la gente. Entonces, hay una pregunta que quedó ahí en cuanto a las redes sociales. No sé si se contestó bien esa pregunta, pero alguien preguntaba si no hay en la iglesia hermanos mayores o gente, ¿verdad? Yo creo que los hay. A lo mejor no los estamos viendo, porque la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia está completa. Yo creo que los hay. A lo mejor no lo estamos mirando, a lo mejor no lo estamos valorando, a lo mejor no estamos dándonos cuenta que esa persona muy humilde puede ser la respuesta o la solución a una necesidad personal, ¿verdad? Entonces, y en cuanto a las redes, definitivamente yo creo que las redes nos pueden dar información, nos pueden dar conocimiento, pero hay un detalle: las redes no forman. Las redes transmiten información, pero no forman a la gente. Todos necesitamos tener a alguien que intencionalmente trabaje con nosotros para llevarnos a la madurez que Dios quiere, a ese nivel que Dios quiere. Y ahí está nuevamente lo que hemos mencionado, lo mencionó José: el discipulado es determinante. Y el ámbito donde funciona es el ámbito de la iglesia. Ya sea que se reúna en un templo, la iglesia no es el templo, se reúna debajo de un árbol, sean 10, sean 20, sean 2, en la expresión más mínima, ahí está la iglesia. Entonces, sintetizando lo que acabo de decir, la iglesia está completa, pero la iglesia no es perfecta. La iglesia está siendo perfeccionada, la iglesia está siendo tratada, la iglesia está siendo llevada por estas gracias a parecerse a Cristo, porque esa es la meta. La meta de la enseñanza es el conocimiento, la meta del discipulado es el carácter de Cristo. El evangelismo da inicio a una relación, pero en el discipulado formamos es que esa semilla crezca. Entonces, en definitiva, la iglesia tiene todo lo necesario para nuestro crecimiento y edificación. En segundo lugar, yo debo preguntarme, ¿qué estoy aportando yo para que el lugar donde yo estoy mejore? Y yo he estado en varias veredas, ¿verdad? Y yo soy pro pastor, estoy a favor de los pastores. Qué triste es ver a miembros de iglesia citando constantemente las frases de otros pastores, valorando otros ministerios y desvalorizando el ministerio que está frente a ellos. Qué triste es para un pastor eso, ¿verdad? Pero si tú quieres hacer algo por tu iglesia, primero valora a tu pastor. Él no es un Dante Hebel, no es una Yesenia Ten, no es un Surgen Michel, pero él ora por ti. Pero él te visita en tu casa. Pero él llora por ti. Así que ama a tu pastor, bendice a tu pastor, dale una palmada de ánimo a tu pastor. Eso es importante, porque es muy fácil criticar, esconder la mano, salirse. Eso no habla de una iglesia, eso no habla de madurez, eso no habla de consistencia espiritual.
Eso habla de una niñez, de un estado de inmadurez. Por eso creo que, José lo decía, debemos volver nosotros a la esencia de la iglesia. Sé que eso tiene un costo. Reevaluar nuestro ministerio, reenfocar nuestra dinámica ministerial, tiene un costo volver a la esencia y al diseño. Pero es más alto el costo de quedarnos en el lugar donde estamos, en la forma en la que estamos haciendo iglesia. Tiene un costo volver al diseño, pero es más alto el costo de no hacerlo. Es verdad, es cierto. Tal vez, y una de las razones que más se grime hoy día en esto es ese mensaje que ha permeado mucho la devoción, la entrega, el compromiso. El evangelio light, de bajas calorías, ¿cierto? Es decir, voy una vez a la semana y con eso yo ya estoy. No estoy dispuesto a invertir tiempo porque el crecimiento es no es algo casual, ¿cierto? Si yo, cuando nacieron mis hijos, se hubieran quedado pequeñitos, yo me tendría que preguntar, oye, ¿por qué mi hijo no crece? Porque, ¿cuál es la razón por la que él no está creciendo? Seguramente lo llevaría a un pediatra, buscaría soluciones, maneras, formas de que ayudarlo en su proceso de crecer. O sea, si hay buena alimentación, si está en un buen ambiente, lo más natural, por eso hablamos de lo que decía Osvaldo al principio, lo orgánico, ¿cierto? Eso, tú sabes que en Estados Unidos, que ustedes viven allá, en todos lados te dicen que la comida es orgánica, pero de orgánico tiene bien poco, ¿verdad? Porque está contaminado y todo eso. Entonces, tristemente, algo que yo estaba leyendo el otro día y entendiendo un poquito de cómo lamentablemente todo esto se ha ido echando a perder para que un computador, por más hermoso que sea, que yo sé que ustedes tienen un teléfono, un iPad o una tableta, lo que sea, con lo que estemos transmitiendo. Tú puedes tener el mejor aparato, pero si no tienes el sistema operativo, no vas a llegar a ninguna parte. Si tú quieres, en tu computadora, quieres ver un video, pero no tienes el sistema operativo, no tienes el programa, no vas a poder ver nada, por más trascendente, importante o valioso que sea el computador, si no tiene esos elementos, el sistema operativo. Y mira, en América Latina, y es triste lo que voy a decir, pero es cierto, nuestros computadores están llenos de programas piratas, casi ninguno tiene el programa original. Entonces de repente creemos que en la iglesia también podemos funcionar con programas piratas. Y alguien dijo ahí sobre la originalidad, volver al original, el propósito original, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Nos hemos conformado a asistir, cantar, aprender un par de cositas y ya. Pero el discipulado requiere de tiempo, la enseñanza requiere de tiempo, requiere de entrega, requiere de compromiso con la verdad, requiere un compromiso con uno mismo, decir yo preciso crecer porque sé que en Dios hay más. Entonces, animar a todos nuestros queridos hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, animarlos a buscar más de Dios, a buscar instancias, oportunidades, momentos, no deje de congregarse. Otra cuestión que hoy día nos acostumbramos a los aparatos, a conectarnos con los aparatos. Él dijo una gran verdad, Misael, no se puede discipular, ¿cierto?, en forma no presencial. Yo sé que las redes son buenas, son importantes, son buenas porque nos ayudaron mucho en su tiempo de la pandemia, pero no es todo, nada puede reemplazar el abrazo, la oración presencial, estar junto con alguien, abrazar a alguien, llorar con alguien, ministrarlo, crecer, estar allí, ¿cierto? Hoy día estamos en todo lo impersonal, tristemente en lo impersonal. El discipulado tiene que ver con eso persona a persona, estar con la persona, aprender, crecer, dedicarle tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, que el Señor nos ayude. Isabel, dime. Sí, yo solamente quería agregar porque la idea está todo esto, lo que el Señor nos está guiando, y nos vamos, parece que el Señor nos quiere llevar ahí a hablar un poquito de esto del discipulado. Discipular personas es cocinar a fuego lento. Discipular personas no es un curso de 3 semanas, rápido. Sí. Discipulado tiene que ver con amor. Nadie puede discipular a quien no ama. El amor no solamente es un distintivo, como dice Juan, en esto conocerán todos, en esto, ¿en qué?
si tuvierais amor los unos por los otros. El amor no solo es un distintivo, sino que es el motor que nos mueve a cumplir la gran comisión. Es el motor, es la esencia. Si no hay amor, difícilmente vamos a cumplir la gran comisión. Y el imperativo principal de la gran comisión no es ir, es hacer. En la estructura del texto de Mateo 28, el verbo principal es hacer, no es ir. ¿Verdad? Entonces es bien importante esto, que el discipulado, lo tengo en uno de mis escritos, es cocinar a fuego lento. Jesús se tomó 3 años en colocar el fundamento, en establecer las normativas, en establecer las marcas inequívocas de un seguidor. ¿Cuáles son? Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y luego es un seguidor. Recuerda, el seguir a Cristo es el proceso final de algo que comienza en negarse y en tomar la cruz. Entonces, estas cosas que son tan básicas y tan esenciales en la vida de la iglesia son las que debemos transmitir nosotros, porque yo vuelvo a decir, yo creo que a pesar que estamos en la era del conocimiento, de la información, en la era donde tú puedes optar a los grandes maestros solo haciendo un clic, en muchos lugares hay mucho analfabetismo del ABC del Evangelio, del ABC del Evangelio, del aspecto práctico de la vida cristiana, como el amor, como el servicio, como la rendición de cuentas, como el hecho de saber, y esa era la idea principal que quería, es que las redes no son malas, pero para mí son un complemento. Yo recuerdo algo que Andrés dijo hace muchos años, me lo dijo: lo bueno de los programas radiales es que uno puede estar en todo lugar, pero la radio no te puede abrazar, la radio no te puede tocar, la radio no llora contigo. ¿Quién lo hace eso? Tu pastor, tu discipulador. Entonces las redes son un complemento, pero no son la prioridad, porque el discipulado no es un proceso cognitivo, el discipulado es un proceso relacional, donde aprendemos en comunidad, no distanciado de la comunidad. Cuando la gente no quiere congregarse o vincularse, es porque tiene un serio problema. No ama la esposa de Cristo, no ama a la novia, no ama lo que Jesús ama. O sea, es imposible, Juan lo dice, es categórico: el que no ama a su hermano no conoce a Dios. No, es que eso parece fuerte, ¿verdad? Pero es así. Ese es el evangelio orgánico, puro, sin pesticidas. Amén. Interesante. Bueno, agradecemos de Dios cómo Dios nos ha ido guiando a propósito de las preguntas que nuestros hermanos nos están haciendo, y eso habla de la necesidad que tienen las personas, ¿cierto? Cuando uno a pregunta, logra superar a lo mejor que es tan básica la pregunta, a lo mejor me van a considerar que soy a lo mejor un nuevo creyente. ¿Qué importa? Lo importante es que usted salga de la duda. Mire, le aprendí hace muchos años, puede ser fuerte, pero no hay preguntas tontas. Habemos tontos que no preguntan. Tener la manita levantada, nuestra hermana Ileana, cuéntenos. Sí, bueno, es leer comentarios. Muchas gracias por cada comentario que están haciendo. Muy participativos, muchas gracias. Y bueno, uno de ellos dice: Dios es un Dios de procesos, que Él trabaja poco a poco. Quita lo que no sirve y construye con lo nuevo. Él resta y suma. Ese comentario lo hace Marta. Y también nos comparte Rosa Venegas: disciplina, palabra muy necesaria en los discipulados. Miriam Peña, ella nos dice: la palabra de Dios es la que nos forma por medio de una persona encargada de discipular. Jorge Fernández, él manda saludos de Coquimbo, La Herradura. Ahí manda saludos él. Y luego a Marta Sánchez
ella vuelve a compartir: el objetivo de Casa Iglesia es el discipulado. Ahora en estos tiempos y leyendo a Marcos sobre la iglesia primitiva, veo claramente el objetivo en ellas. Valorar al pastor, valorar su papel en la construcción del cuerpo de la iglesia, valorar su preocupación por discipular y llevar la palabra. Invierte su tiempo y para el crecimiento de los discípulos. Miriam Peña vuelve a comentar: yo creo que la madurez espiritual se va adquiriendo por medio de la voluntad de cada hermana y la oración es importante para madurar. Verónica Urragatica: este tema es complicado, da para tratarlo en un capítulo más. Quizás muchas de las personas que asisten a la iglesia no están preparados para alimento sólido, o le teme a ese tipo de alimento, o populan de iglesia en iglesia buscando lo que acomoda. Margot, ella nos comparte: el amor es fundamental en el discipulado porque es la señal distintiva de un discípulo y el fundamento de su relación con Dios y con los demás. Y también comparten: pero si no existieran las redes, nadie sabría lo que Dios dejó, la palabra, porque muchos no leen la Biblia. Es lo que nos comparten ellos. Y también pues saludar a quienes tienen poco de acompañarnos, de conectarse. Saludos por ahí a Dallas, que nos están viendo también por allá. Y pues bueno, pastor, es eso, lo que hasta ahora han compartido. Su micrófono, pastor. Gracias, Ileana, por toda la información que nos has dado. Gracias, damos a todos nuestros hermanos un abrazo grande a cada uno de ustedes desde nuestras distintas realidades. Les amamos. Gracias por tomarse ese tiempo. Dios hace un par de años nos puso en el corazón esto. Nosotros cuando nos conocimos ni siquiera teníamos idea de dónde nos iba a llevar Dios. Ni siquiera había internet, no teníamos ni idea. Hacíamos un programa de radio en la noche de 12 a 1 de la madrugada. Allí se acordará José, se acordará Osvaldo. No teníamos vehículos, éramos muchachos, estamos hablando de 35, 40 años atrás, pero mira cómo Dios nos volvió a juntar para hacer este programa y bendecirles a ustedes. Con humildad les decimos: no lo sabemos todo, hay muchas cosas que desconocemos, pero que no sepamos algo no significa que no podamos aprender. Cada día seguimos aprendiendo. Bueno, nos va quedando el último espacio ya de tiempo y vamos a ir haciendo algún resumen, pidiéndole al pastor Osvaldo qué más podemos agregar a todo lo que ya hemos estado hablando, pastor Osvaldo. No solo quería agregar, tomando lo que decía Misael, que me pareció muy interesante. Es difícil responder las preguntas de la gente. A veces chocas con una respuesta que puede no satisfacer lo que quieren escuchar. Pero creo que, no sé si fuiste tú, Andrés, o José, que mencionó lo peligroso de haber alterado el diseño original. Porque Misael decía: esto no tiene que ver con las redes sociales, esto tiene que ver con la vida. O sea, si le quitamos la vida, no sé lo que tenemos en realidad. Lamentablemente, se hacen muchas cosas en la iglesia en nombre de Dios, en nombre de nuestro programa, en nombre de una visión, que son terminologías, como tú decías, de lo del propósito, terminologías que se adquieren como modas y todo eso. Pero si no está la vida, no tenemos nada. Juan dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tú le quitas la vida a esto y no tienes nada. Tienes programas, tienes teología, tienes Biblia, bibliomancia, como dicen algunos. No tienes la vida. Entonces creo que lo que más debemos cuidar y lo que más debemos procurar es la vida de Dios. La vida de Dios, y tal vez lo que voy a decir es peligroso, no tiene que ver con mi preparación teológica. La preparación teológica es inherente a lo que yo hago, pero mi capacidad teológica o lo que sea no tiene que ver con la vida. Yo crecí, me eduqué, por decirlo de una manera, en la iglesia tradicional donde yo nací,
al lado de un viejito yo tenía 14 años, él tenía 75 años, era analfabeto, pero era un tipo de oración, era un tipo con el que cruzábamos los cerros predicando por sectores donde hoy día está lleno de poblaciones, eran quebradas. Pero había algo, yo un día entendí por qué yo extrañamente me pegué a ese hombre. Ese hombre tenía la vida de Cristo. Y eso fue lo que me atrajo. Entonces creo que no es tan fácil ordenar como lo decía mi padre, no es tan fácil. Y es difícil, nos volvemos tan egoístas, tan narcisistas, que hacemos daño a las iglesias, hacemos daño a la familia pastoral y todo por nuestro egoísmo. Entonces, primero necesitamos saber qué es lo que estamos buscando realmente. Y yo creo que más que respuesta, necesitamos la vida. Probablemente cuando tú encuentres la vida de Dios, vas a dejar de buscar respuesta, porque vas a sentir, como Pablo dice, cuando le escribe a los Gálatas, dice, mientras tuvo la ley, era nuestro ayo, ¿verdad? Hasta que se nos reveló Cristo. Cuando se nos reveló Cristo, ya no necesitas el ayo, porque ahora tienes la fe, tienes la revelación, tienes la vida. Por lo tanto, todo lo que tiene que pasar entre tú y Dios tiene que tener relación con esa vida a través de la cual Dios te es revelado. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y abrazos para todos. Gracias, Osvaldo. Apreciamos y valoramos tu tiempo de estar aquí estas 2 horas y lo que nos reunimos antes, preparando esta enseñanza, compartiendo con ustedes lo que nos ha sido dado por gracia. Y eso es todo lo que hacemos. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia y compartimos con ustedes las vivencias, las experiencias, y no defendemos lo nuestro en el sentido de que no, tienen que creer lo que yo creo. No, simplemente los exponemos a las Escrituras, que la palabra hable por sí misma. Pero algo que debemos siempre redundar es que esto requiere una determinación. Como dice el proverbio, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Determínate a buscar, a indagar, a inquirir, como lo hicieron los santos hombres del Viejo Testamento y los apóstoles y los profetas, acerca de qué tiempo y de qué persona hablaba el Espíritu. Hoy día tienes tantas oportunidades hermosas de ser enseñado. Mira, los mejores momentos los he pasado con hombres de Dios. Con hombres de Dios he llorado, los he abrazado, hemos reído, hemos comido, hemos viajado. ¿Cuántos? Mira, recuerdo, Osvaldo se acordará, y ustedes que fueron desde jóvenes a los congresos, a los seminarios, a veces no teníamos dinero para viajar. A veces comprábamos un tarro, de lata, de atún, de tuna, como le dicen los americanos, ¿cierto? Y un sándwich en una plaza comiendo, porque no nos alcanzaba para ir a un restaurante, ¿cierto? A veces quedándole en la casa de hermano, a un seminario de 3 días, un congreso de 2 días, y estar ahí todo el día, durante todo el día, y después volver en la noche al otro día, otra vez, otro tarro de tuna, algún sándwich por ahí, un cafecito, un té, una gaseosa, y nuestros cuadernos, nuestra Biblia, nuestros lápices, aprendiendo, creciendo. Esto no fue de la noche a la mañana. Lo que hoy por gracia tenemos no nació ayer. Osvaldo y yo, nosotros, bueno, nos conocemos con más de cerca de 40 años. Ha sido, a lo mejor deberíamos estar en un nivel de conocimiento muy superior al que tenemos, pero lo hemos intentado, hemos luchado, hemos aprendido, invertimos. Alguien me dijo un día, no, si el pastor no sabe, ¿qué va a saber el pastor? No, le decía yo, si yo soy Alfa, yo nací de 60 años en la iglesia. No, hemos vivido, tenía una biblioteca llena de libros, una cantidad, mira, tuve que hacer una limpieza, una cantidad de videos, de cassette que tenía, del libro, fotocopia, porque no me alcanzaba para comprar un libro, y confieso mi pecado que lo fotocopiaba el libro. No sé si ustedes me acompañan en eso. José, te prometo que no te voy a fotocopiar tu libro. ¿Cuánto material hoy hay a disposición? Buen material en las redes sociales, que hay gente que no cobra, lo pone a disposición, porque lo único que busca es edificar el cuerpo. Yo agradezco a Dios por esos maestros que le dedicaron tiempo, que se dedicaron a mi vida personalmente, aquellos que un día me tomaron y me enseñaron, me corrigieron, me amaron, me disciplinaron, me retaron, me llamaron la atención, unos cuantos, ¿sí? Pero hoy puedo ver que fue maravilloso cómo Dios usó a esas personas.
José. Mira, estaba pensando ya como para ir cerrando por mi lado, ¿no? Pablo se convierte a Cristo, de acuerdo a la Escritura, en Hechos capítulo 9. Si lo llevamos en años, esto sucede más o menos entre 3 a 4 años después de la ascensión de Cristo. Algunos piensan que Pablo, que era Saulo, lo puede haber visto o lo puede haber conocido. Y quizás por eso cuando está el diálogo en Hechos capítulo 9, él se presenta como Señor, pero antes le dice Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, manifestándose primero como aquel que fue, pero que hoy día está entronizado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando uno le sigue las huellas a Saulo o Pablo, en Hechos capítulo 9, la primera expresión que yo veo hacia él desde Ananías, que es un discípulo desconocido, en el capítulo 9, verso 17, le dice, hermano, sentido de pertenencia, eres parte de la familia de Dios. En el verso 26 del mismo capítulo, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, de hermano pasó a ser discípulo. Ha habido un crecimiento y ha habido un desarrollo en este hombre que era Saulo y que hoy día es Pablo. En el capítulo 11 del mismo libro de los Hechos, dice en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, el que fue hermano y discípulo, ahora está en Antioquía enseñando. Capítulo 13, no se asusten, ¿cierto? Ya va a terminar. Capítulo 13, dice, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y entre esos estaba Pablo, ya entre profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Capítulo 14, verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Si mal no recuerdo, primero es llamado hermano, luego es llamado discípulo, luego está enseñando en Antioquía, después está entre profetas y maestros, y después es comisionado, y en el 14 es reconocido como apóstol. Y después en las dos cartas que le escribe a su discípulo hijo Timoteo, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, verso 7, él ya dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y segunda de Timoteo, y cierro la idea, en el capítulo 1, verso 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, todo lo que dije anteriormente en ese recorrido de Pablo de casi 25 a 30 años, él termina diciendo de su persona, soy constituido. O sea, la meta de todo hijo de Dios, la meta de todo discípulo es, comenzamos como un discípulo, pero deberíamos terminar como un constituido. Para mí un gusto y un placer compartir con ustedes como amigos, como familia y por supuesto con todos los que hoy se han conectado.
Gracias, José. Gracias. Apreciamos también tu tiempo y los conceptos que has vertido en esta tarde, que nos han bendecido, enriquecido y suministrado por esa gracia que Dios te ha dado. Misael. Sumar a todo lo que se ha estado diciendo de cómo nosotros podemos alcanzar la madurez o avanzar en el crecimiento espiritual. Para mí hay tres cosas que son muy importantes. Primero, la palabra. La palabra es un elemento clave en el progreso, en el crecimiento, en la madurez de una persona. Quien no tiene hambre de la palabra está lejos de crecer. La palabra, y Pablo a Timoteo le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, beneficiosa, y ahí habla de 4 propósitos de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, calificado para toda buena obra. Entonces, si alguien me preguntara cuáles son los elementos que ayudan al crecimiento, la palabra. Ame la palabra, sea un buen lector de la palabra. Yo escucho a muchas personas en las redes citando a personas, pero citan poco la palabra. Les seduce más lo que dice un hombre, más allá del impacto que tenga en el mundo, que lo que dice la palabra. Conocen más frases de hombres que lo que dice la palabra. Eso para mí es un riesgo. La palabra, primer elemento. Claro, porque es más fácil aprender de las redes que estudiar la palabra. Entonces la palabra, si usted quiere crecer, si usted quiere avanzar, vaya a la palabra. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo. No podemos divorciar la palabra de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de sus tareas es tomar la palabra, hacerla comprensible en nuestro espíritu, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra. Es el Espíritu Santo. Por eso la habilidad para formar a alguien no es tanto pericia personal, sino dejar que la obra del Espíritu Santo obre en la persona. Aquí no hay pericia, ¿verdad? No es mi habilidad, es la obra del Espíritu Santo en la persona. Pablo lo dice en Filipenses: el que comenzó la buena obra, el que comenzó desde el momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo hizo un taller en nuestro corazón y desde ahí está esculpiendo día y día la imagen de Cristo en nosotros. Es la palabra y la obra del Espíritu Santo. Y el tercer elemento en el crecimiento es la comunidad de fe. La comunidad de fe, eso es innegable. Crecemos mejor y más rápido en comunidad. Crecemos más rápido al reconocer las gracias de otros. Crecemos más rápido. Mira, hay algo que se da también en las generaciones nuevas. Desprecian la experiencia. Desprecian la experiencia. Hay gente que tiene título, pero no tiene la experiencia. Y la experiencia es importantísima porque en cada trabajo te piden 2, 3, 5 años de experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es vital también para edificar. Por lo tanto, en la iglesia del Señor, en la comunidad de fe, a un hermano más simple, que a lo mejor lee mal, tiene la experiencia. Nadie es tan bueno que lo sabe todo y nadie es tan neófito que no puede aportar nada. Todos, por eso en uno de los posteos que hice en Instagram, en la iglesia del Señor nadie es mejor que otro. Todos estamos en el proceso. Algunos van más rápido, otros más atrás. Algunos llegaron más rápido a una revelación, pero los otros van también a llegar. Entonces es bien importante esto. Y repito y cierro: la palabra, la obra del Espíritu y la comunidad de fe son elementos vitales para nuestro crecimiento. Gracias, Misael. También valoramos y apreciamos todo lo que Dios ha dado a tu vida, tantos años como hijos del Señor, aprendiendo y con la humildad compartir los principios que estamos aprendiendo. Ileana, estamos terminando. También valioso tu aporte. Gracias, querida, por estar, hermana nuestra, estar ahí cada día miércoles que te compartimos. Así que nada, contento y agradecido del Señor por tu vida. No, pues yo, ¿qué les digo? Yo más por permitirme el Señor estar aquí junto a ustedes, creciendo
siendo alimentada también por cada una de las aportaciones que hacen, cada una de las personas que nos acompaña cada miércoles de transmisión. Y lo único nada más es, hay un versículo que es, unos versículos que es la oración de ¿qué hace Jesús? ¿No? Y dice, más ruego, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Señor, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración, wow. Gracias, Liliana, gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos volvemos a ver en 15 días más. Un abrazo para todos, les amamos. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.